Tal vez usted ya se ha dado cuenta de que computadoras el día de hoy son cotidianas, es parte de nuestra vida diaria. Y una de las funciones que computadoras tienen es que cuando no estamos trabajando en ellas, van a un estado de descanso, de dormir, un estado de reposo. Y se apaga el monitor, se apaga la computadora porque no está funcionando, no está trabajando. Y cuando pienso en ello me hace pensar en lo que hemos estado hablando de la carta de Santiago, cuando hablamos de fe. Fe obra, es decir, fe funciona. Y la vida de muchos seguidores de Cristo el día de hoy y a través de la historia nos damos cuenta que me hace pensar que las vidas de cristianos, cuando no obramos nuestra fe, cuando no funcionamos nuestra fe, cuando no trabajamos nuestra fe, llegamos a un estado de descanso, a un estado de dormir. Llega el seguidor de Cristo cuando no acciona su fe a un estado de reposo y no hay movimiento. Santiago es bien determinado a enseñarnos, a decirnos que la ley de Cristo en la vida diaria está fundada básicamente en una palabra, y es la palabra hacedores. Realmente la efectividad que nosotros podemos tener en nuestra vida diaria básicamente está puesta para que nosotros podamos funcionar con este elemento que se llama fe. Este elemento que es 2 letras, fe, pequeñita, pero que es poderosa cuando nosotros accionamos, cuando nosotros funcionamos, cuando nosotros hacemos que trabaje. Muchas personas han dicho, y usted a lo mejor los ha escuchado, es que no sé si tengo suficiente fe. No sé si tengo fe como la que veo que hay personas como la que tú tienes. A lo mejor le han dicho para ser salvo. ¿Sabía usted que todos tenemos ese potencial de tener fe? Dios nos lo ha dado. El Señor nos ha dado una medida de fe a todos para poder creerle a Él, para poder ser nosotros salvos. Romanos capítulo 2 verso 3 dice que a todos se nos fue dado la medida de fe que el Señor repartió. Es decir, Dios nos da una cantidad suficiente de fe a toda persona para que podamos creer y ser salvos. Realmente fe funciona diariamente. Todos actuamos en fe cada día. ¿Se ha fijado? Nosotros vamos a ver al doctor, que espero que no vaya a ser frustrante para usted escucharme esta mañana, porque estoy saliendo de ese resfriado y espero que no sea tan incómodo escucharme de esta manera. A veces estoy teniendo que, a veces toso por ahí, entonces aguánteme con eso, ¿ok? Pero vamos al doctor y le digo, vamos con un doctor que su nombre no lo podemos pronunciar, ¿verdad? Nos da una receta que no podemos ni entender, no podemos leer ni entendemos. Y lo vamos a la farmacia, con el farmacéutico, y se lo damos a una persona que ni conocemos para darnos una medicina que nos vamos a tomar para curar una enfermedad que ni siquiera entendemos cómo funciona. ¿A poco no estamos actuando en fe? Cada día actuamos en fe. Cada día la vida nos da a actuar en fe. Lo que pasa es de que no lo notamos. No tenemos el tiempo para detenernos y darnos cuenta que la vida es actuar precisamente en esa fe. Y realmente fe es el canal en el cual Dios nos da su gracia. Esa gracia para creer, para ser salvos. Efesios 2, verso 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes son salvos a través o por medio de la fe. Es decir, nosotros somos salvos a través de la fe, recibimos la gracia de Dios. Dice, y esto no es un regalo, no es de ustedes, es un regalo que Dios les da. Dios, se fija, nos da una cantidad suficiente de fe para creer, y cualquier persona podemos venir y podemos recibir esa gracia que Dios nos da cuando nosotros la recibimos por fe. Y hay un milagro de milagros, y es que un corazón duro pueda llegar a recibir la justicia de Dios. Dice dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia son salvos a través de la fe, y eso no de ustedes, pero es un don de Dios, un regalo de Dios. Dice una palabra más, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, Dios me da la capacidad de poder creerle y no tengo que hacer un mérito
no tengo que hacer algo para merecer ese favor de Dios, es un regalo. Si yo trabajara mi salvación, entonces sería un pago, no sería un regalo. Y no habría lugar para Efesios 2, 8 y 9. Pero en cambio la Biblia dice, porque por gracia ustedes son salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si me dejan ponerlo en esta manera, gracia es el brazo extendido de Dios hacia nosotros. Pero fe es el canal para recibir esa gracia. Es decir, fe, usted y yo ejercemos fe cuando alcanzamos ese brazo de Dios de su gracia y lo recibimos y tenemos nuestra salvación a través de esa fe. No hay algo que nosotros hayamos hecho. La Biblia le llama la teología, la Biblia le llama lo que es el principio de justificación. ¿Sabe qué es lo que es el principio de justificación? Es que Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Nos ve una vez más como si nunca hubiéramos pecado. De hecho, justificación es hacer a una persona injusta, venirla a poner a la posición de ser justo otra vez. ¡Qué hermoso! No, nuestra mente humana no lo puede comprender, pero por eso lo recibimos por fe. Es decir, yo soy una persona sin Cristo, injusta, por más joven que yo era, ejemplar. Pero cuando me vi reflejado en ese espejo del cual habla Santiago 1:22, me di cuenta de todos los detalles que eran no gratos delante de Dios. Pero lo que sucede es que cuando yo vengo con Dios y Él me justifica, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? No hay manera de poder cambiar de ese estado de ser injustos a llegar a ser justos por nada que podamos hacer más que por el regalo que Dios nos da a través de su fe. Si queremos encontrar otra manera de poder llegar al estado de ser justos otra vez, no hay otra manera. Por más buenas personas que seamos, que es bueno, pero nada nos justifica delante de Dios más la obra redentora de Jesucristo. Me acuerdo de la persona que eran dos hermanos muy ricos, multimillonarios, y uno de ellos fallece. Y el hermano que queda vivo le dice al predicador, le dice: mira, te voy a dar $1,000,000 para tu iglesia, pero con la condición que en el funeral de mi hermano digas que mi hermano fue un santo, ¿verdad? Y el predicador sabía que eran rateros, eran malvados. Por eso es de que hicieron su fortuna de esa manera, ¿verdad? Y en esta anécdota dice que llega al funeral, al velorio, y el predicador está y dice: ¿sabes qué? Este hermano del otro millonario está aquí, y nada más quiero decirles que fue un ratero, ¿verdad? Dice, fue un malhechor, robó y por eso hizo así su fortuna. Fue un hombre súper injusto, ¿verdad? Y el hermano está atrás en la audiencia y lo ve y le dice: oh, pero quiero decirles que comparado con su hermano, fue un santo. No hay otra manera de poder llegar a ser santos, justos. No hay la manera de poder llegar a esta posición de ser justos más que por este proceso de justificación que solamente Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Es lo que la palabra habla de el principio de esta justificación. Cuando hablamos, Pablo compara esto y le llama: somos justificados a través de la fe. Es decir, cuando nosotros somos justificados a través de fe, nosotros somos justificados delante de Dios, ¿ok? Y aquí es donde estamos hablando nuestro tema, porque muchas personas confunden, piensan que Santiago viene y contradice lo que Pablo está hablando de esta justificación por fe. Porque Pablo dice: somos justificados a través de fe delante de Dios. Dios no nos ve más como injustos, como alguien que hizo maldades, pero cuando venimos y recibimos el perdón de Dios, nos pone en la posición de justos. Es decir, somos justificados. Pablo habla en otras palabras delante de Dios, pero Santiago viene y dice: Pablo, está bien, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es de que el hombre ahora tiene que, a través de sus obras, ser justificado delante de sus
amigos, delante de las personas. Es decir, si Pablo habla que somos justificados delante de Dios, según Efesios 2:8, según Santiago 2:18, habla de que nosotros somos justificados delante de los hombres por nuestras acciones. Y es el desafío que Santiago está llevándonos. Poder entender que si bien mi fe mis obras no me salvan, pero cuando yo soy salvo, sí necesito obrar, sí necesito trabajar mi fe y poder reflejar delante de los hombres el cambio que Jesús ha hecho en mi vida. Note usted de esta manera, Pablo está hablando del recurso de la fe, está hablando de la raíz de la fe. Sin embargo, Santiago está desafiándonos a poder dar el fruto de esa fe, de poder traer evidencias que puedan demostrar que somos quien decimos ser. Es decir, evidencias en el cual usted va a notar en nuestro siguiente párrafo que vamos a leer, Santiago está desafiándonos y nos está diciendo, tiene que haber evidencias. Para una persona que dice quién es, que ha conocido a Cristo, tiene que haber evidencias de cómo trata su vida, de cómo trata su familia, de cómo interactúa con otras personas. Tiene que haber una evidencia en el cual nos puede reflejar y refleja a los demás que digo quién soy. Todo principio, le decía, con una medida que Dios nos da de fe. Pero también la Biblia habla, 1 Pedro 1:5 dice que adicionemos, añadamos a nuestra fe virtud, amor, paz, dominio propio. Y hay una serie de virtudes que la palabra nos anima. Una vez que inicia fe en nosotros para creer y ser justificados delante de Dios, entonces nosotros tenemos que seguir, añadir a esa fe todo lo que nosotros vemos y que Dios desea ver en nosotros. Note usted, es interesante que nosotros podamos valorar el hecho de tener fe y poder actuar. ¿Se acuerda cuando Jesús vino a su pueblo natal, a Nazaret? Y dice que muchos se alarmaban y decían, ¿qué no es el hijo del carpintero? ¿Qué no son sus hermanos Jacobo, Juan, Judas? Y no están sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene esta sabiduría? Dice que se escandalizaron de él. Note usted, si usted puede ver en su tiempo libre, en Mateo 13:58, dice la escritura que Jesús no hizo muchos milagros ahí debido a la incredulidad de ellos. O sea, que nosotros tenemos que no solamente decir tener fe, pero actuar, creerle al Señor. Y es interesante ver que esa gente se privó del beneficio de tener al mismo Hijo de Dios y recibir el beneficio de ello. ¿Por qué? Porque dudaron, porque tuvieron incredulidad, no ejercitaron su fe. Cuando nosotros vemos perdóname, cuando nosotros vemos, a veces usted a lo mejor está, por ejemplo, en su vida viendo y dice, realmente no estoy viendo un cambio, realmente no estoy viendo mi vida avanzando. A lo mejor es tiempo de hacer la pregunta dura y difícil: ¿estaré teniendo la fe verdadera en mi vida? Es decir, si no estoy viendo lo que si no estoy viendo un cambio, es importante ver esto. Cuando Santiago, quiero invitarles, si trae su Biblia, que lo abra en Santiago capítulo 2, verso 14 al 18. Cuando Santiago está hablándole a esos primeros cristianos aquí, está hablando a cristianos que habían caído en este estado de reposo, porque no estaban ejercitando su fe. Decían que tenían, pero no lo estaban ejercitando, no lo estaban llevando a cabo. Es decir, no había evidencias que pudieran reflejar y apoyar, soportar esa fe que ellos decían tener. Entonces, si trajo su Biblia, quiero invitarle que la abra en Santiago capítulo 2, versos 14 al 18. Si no la tiene, aquí está en nuestra pantalla. Dice la escritura: ¿de qué sirve, hermanos míos? Note ustedes, son dos preguntas que hace. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Segunda pregunta: ¿acaso puede esa fe salvarlo? En otras palabras, Santiago está diciéndole a esta audiencia de cristianos que habían caído en este estado de reposo, de dormir, que no estaban funcionando, que no estaban trabajando su fe. Le dice, ¿sabes qué? Emplea una palabra
¿de qué sirve? Otras traducciones dice, ¿qué ganancia hay? La palabra es de provecho, ¿verdad? ¿Qué hay de ganancia si ustedes no obran su fe? No hay ninguna ganancia, no hay algo que prosperar, no hay un beneficio. No, hay una terminología en los negocios que es, no nada más hacemos negocios por hacer negocios, pero hacemos un negocio para tener una ganancia. Y es la palabra que está empleando aquí Santiago. ¿Qué provecho hay? ¿De qué le sirve al hombre? Note usted el siguiente versículo, dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Note usted, Santiago está hablando acerca de personas que no un extranjero, no alguien ajeno, no un desconocido. Dice, si un hermano o una hermana, es decir, alguien que está cerca de ti, próximo a ti, lo ves en necesidad de la ropa, del alimento, les dices, ¿verdad? No sé si has escuchado, si usted ha escuchado algo como que, qué feo, ¿cómo te está yendo? Y alguien está contándole a usted y a veces en otras palabras como si le digamos, no quisiera estar en tu situación, ¿verdad? Gracias por la información, pero ve y caliéntate, aliméntate bien. Y Santiago dice, no le damos las cosas que necesitan. Hay una diferencia en profesar una fe. Hay una diferencia muy grande en profesar a Jesús en nuestra vida a tener una posesión de Jesús en nuestra vida. Es decir, hay una línea muy marcada entre profesar a Jesús o poseer a Jesús. ¿Y sabía usted que cuando cruzamos esa línea, el cruzar esa línea requiere precisamente trabajo, requiere una acción, requiere que nosotros mostremos una evidencia de lo que estamos diciendo? Muy interesante. Note usted el siguiente versículo 17, dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras. Me encanta Santiago como no anda con rodeo, dice, está muerta, no tiene vida. Podemos decir, podemos hablar, podemos argumentar, podemos mostrar algo, pero si realmente no la llevamos a cabo, si no accionamos, si no hay evidencias, simple y sencillamente, sin ningún protocolo, dice, está muerta, ¿verdad? Y es un desafío que Santiago nos hace. Y luego termina y dice, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuál es el más grande mandamiento que el Señor nos da? El más grande mandamiento que el Señor nos da es amar a Dios primeramente, pero está relacionado. Dice, ama a tu prójimo, al que estás próximo a ti. Es decir, no podemos amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Dios ama a todas las personas. Me da gusto, en MED tenemos este principio de que hay cosas que son esenciales en la vida cristiana y no alteramos eso, son esenciales y la Biblia nos llama a que nosotros busquemos unidad, pero hay otras cosas que no son esenciales, ¿verdad? ¿Cómo presentamos un niño? ¿Cómo ofrecemos la comunión? ¿Cómo cantamos? Son no esenciales, tenemos libertad, entendemos que hay libertad, dice, pero para todo lo demás tenemos caridad, es decir, comprensión, porque al final, damas y caballeros, Dios ama a toda persona y nosotros debemos amar a las personas que Dios ama, y Él ama a todas las personas. Y cuando nosotros vemos este principio, note usted en Juan capítulo 13, verso 35, dice el Señor, la evidencia de que nosotros le conocemos a Él, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Y usted a lo mejor lo sabe. No dice en que cuánta Biblia sabemos. No dice qué tan sabios somos. No habla de eso. Lo que dice es, en esto conocerán todos que son ustedes mis discípulos, en que se aman
los unos a los otros. Y me interesa cuando dice los unos a los otros, no dice cuando los otros aman a los unos, ¿verdad? Cuando alguien viene y dice, la Biblia dice que me tienes que amar. No. Dice cuando los unos aman a los otros. Nadie tiene que decirme que me ama para poder amarlo. Pero la Biblia me llama, yo, el uno, tengo que amar a los demás. Un proverbio dice, el que busca amigos ha de mostrarse amigo. Perdóname. Pablo, Santiago aquí está desafiando a estos hermanos y lo primero que les dice es que pueden checar su fe. Y punto número 1 es, checa la condición de la fe, la condición de nuestra fe. Evalúa la condición de tu corazón. Básicamente fe, damas y caballeros, es obediencia. A veces nos queremos mostrar muy místicos, ¿verdad? O gente habla de una manera de fe muy mística. No, es que mi fe, la fe, ¿verdad? Mueve montañas y la fe. Sí, pero fe básicamente es un acto de obediencia. Yo creo que Dios es uno, dice en el siguiente versículo aquí en Santiago 2, si notas el 19, no lo tenemos aquí, pero dice, ¿crees que Dios es uno? Aún los demonios creen. Y ellos hacen algo. Dice, tiemblan porque saben a quién están creyendo. Y a veces gente dice, tengo fe, pero no actuamos. Los demonios, no porque estoy hablando bien para ellos, sino que me hace notar que hay una falsa fe. Una falsa fe es una fe primeramente muerta, una fe diabólica, es decir, una fe que simplemente no hace algo por, realmente no hay una evidencia, no hace no da un paso más. Es lo que hacen los demonios, nada más saben en quién creen y nada más tiemblan, ¿verdad? Pero es importante ver y identificar la veracidad o la verdad de la fe real en la cual nosotros debemos de basarnos. Primero, la convicción, le decía, Pablo nos habla en Corintios acerca de examinar, de poder probarnos. Dice la escritura en Corintios, 2 Corintios 13:5, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos, no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen la prueba. Y cuando hablamos de la condición, básicamente fe es, Santiago está desafiándonos básicamente a cambiar. Lo hermoso de la palabra de Dios es de que nos da oportunidad cada vez de poder cambiar, hacer los cambios necesarios. Que nosotros podamos darnos cuenta. A veces yo me valoraba eso y decía, ¿qué es mejor? La Biblia nos llama de caer sobre la roca del quebrantamiento. Cuando yo estoy viendo que mi vida no está produciendo, cuando yo estoy viendo que realmente hay cambios que la Biblia, Santiago 1:23 dice que nos veamos como en un espejo en la palabra de Dios, y cuando veo que no hay algo que está agradando a Dios en mi vida, es mejor caer sobre la roca del quebrantamiento a dejar que la roca del quebrantamiento caiga sobre mí. Y es precisamente cuando habla acerca de esta condición de fe, de que nosotros podamos hacer los cambios necesarios. Cuando conocemos a Jesús, la palabra nos lleva, según Romanos 8, habla de que 8:9 dice que el propósito de Dios es que seamos salvos, pero no queda ahí todo. El propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Es decir, es lo que hace un artista cuando está labrando, cuando está esculpiendo una escultura. Quita las cosas que no van de acuerdo al producto que quiere tener. Y en ese proceso hay ese cortar, hay ese limar, hay ese moldear. Y es precisamente lo que queremos ver, de lo que Santiago nos está hablando aquí, de poder nosotros dejar que el Señor nos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. La condición número 2 es la convicción de la fe también. Esta convicción de la cual nos habla es estar convencidos, desafía a examinarnos y vernos en un espejo, que es la palabra de Dios. Perdóname.
Déjame darte rápidamente la tercera, y es no solamente la condición, no solamente la convicción, pero es también la consecuencia. Cuando, si sigues leyendo aquí en Santiago 2, 14 al 18, está hablando de la condición. Está trayendo dos ejemplos. Uno es el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Rahab. Usted sabe, Abraham, aquel hombre que Dios le dijo: ¿me amas, Abraham? ¿Sabes qué? Y le pidió que sacrificara a su hijo. Y cuando está hablando de esta fe que justifica, no fue justificado Abraham porque sacrificó su hijo, pero la Biblia habla porque él le creyó a Dios. Pero su manera de poder, de que le creyó a Dios desde que él quiso ofrecer a su hijo. Es decir, Abraham fue justificado delante de Dios cuando él le creyó a Dios. Pero esa fe fue acompañada de un acto. Igual Rahab, cuando vienen los espías a Jericó, Rahab, esta mujer, recibe a los espías, y ella había oído del Dios de los israelitas, que había caído temor en todos los pueblos, y ella hace algo, ejercita su fe, cree en el Dios de los israelitas y ejercita su fe, aún por la profesión que haya tenido, pero ella cree y esconde a los espías y preserva su vida, y así en ese acto ella preserva la vida de ella y de su familia. Es decir, los dos tuvieron basaron su fe, su fe fue basada en una creencia, pero también su fe fue probada por su comportamiento. Es decir, Abraham y Rahab, los dos, pudieron entender el hecho de que fe no nada más es creer, pero está acompañada de un acto. Damas y caballeros, en otras palabras, estas personas, y es el desafío para nosotros, que no solamente ellos vivieron fe, pero obraron también en esa fe. Es, perdóname, muy importante, muy relevante el hecho de ver que si nosotros tenemos fe, tenemos que obrar nuestra fe. La fe, lo único que me encuentro es que si nosotros obramos nuestra fe va a obrar. Fe estaría aún dormida si nosotros no la obramos, si nosotros no la ejercemos. Y el desafío para todos nosotros es precisamente de obrar esa fe. Vamos a orar. Señor, gracias por el honor que nos das de hablar tu palabra. Señor, hay una pregunta dura, difícil, que tenemos que hacernos cuando no estamos viendo, Señor, los resultados que nuestra vida está, de nuestra vida, Señor. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿estaré caminando en una fe verdadera, en una fe real? Señor, y gracias por la oportunidad que nos das a todos nosotros de poder cambiar, redirigir nuestra vida, Señor. Señor, gracias por el honor que nos das de poder ver, Señor, en estos tiempos que tú nos amas, Señor, y que tú quieres tener comunión con nosotros. Señor, habrá alguna persona esta tarde que nunca ha decidido entregar su vida a ti. Y quiero, Señor, en esta oración que tú le des, quiero pedirte que tú le des la fuerza de decir esta tarde: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis pecados, te pido que entres en mi corazón, que me limpies, que entres, que seas el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, por que tú moriste en la cruz y resucitaste el tercer día. Señor, oro que tú seas quien nos ayudes a poder, Señor, cada día obrar, Señor, trabajar, dar evidencias de la fe, Señor, en pasos tan elementales, Señor, en pasos básicos. Ayúdanos, Señor, a caminar en esa fe, Señor. Gracias, Señor. Oramos y te damos gracias en Cristo. Amén.